Bienvenido a Píldoras Pedagógicas, tu nuevo podcast favorito sobre educación. Mi nombre es Sonia Fernández Peña, soy pedagoga, creadora de contenido didáctico y técnico en educación especial. ¿Por qué soy pedagoga? Bueno, cuando yo decidí estudiar pedagogía no era algo que tuviese súper claro. Hay gente que sí, lo mío no fue, me levanto, quiero ser pedagoga. No, yo acabé los estudios siendo adulta y lo que es el bachiller y me planteé qué estudiar ahora, no me quería quedar ahí. Entonces me parecía que la educación es súper importante para todo el mundo, que sin educación te pueden estafar, se pueden aprovechar de ti. Entonces dije, tiene que ser algo relacionado con educación lo que estudié. Entonces tenía magisterio por la Universidad de Cantabria. Como yo trabajaba no podía asistir a clase, entonces dije, voy a buscar una universidad pública y que tenga, a ver qué carreras hay de educación. Entonces miré en la UNED y estaba pedagogía o educación social. Y dije, pedagogía, por probar. O sea, mi primera toma con la pedagogía fue por probar. Entonces, según iba pasando las asignaturas, iba profundizando en ellas, iba interiorizando los conocimientos adquiridos, dije, guau, la mejor elección que he hecho en mi vida. Y así seguí hasta que acabé la carrera y ahora pues sigo documentándome y sigo estudiando y no sé. Sí, la verdad es que te enamora. La verdad es que la pedagogía entras y una vez que estás dentro y ves cómo es una ciencia que te enamora. Hola, yo soy Elo y bueno, soy pedagoga. Actualmente trabajo como consultora de contenido pedagógico para una empresa que crea formaciones y estudié pedagogía en la UNED. Bueno, yo estudié pedagogía porque terminé mis estudios relacionados más bien con lo artístico, con fotografía, y no sabía exactamente qué carrera estudiar. Una de mis primeras opciones era geografía porque me encanta. También es verdad que es una de las carreras con menos salidas en laborales, así que decidí meterme a pedagogía porque yo dentro del sistema educativo no me había sentido acogida ni me había sentido bien durante sobre todo mis últimos años dentro del sistema educativo, así que quería formar parte de la solución y me metí dentro de pedagogía por si yo podía aportar algo al sistema. Y bueno, después de terminar la carrera, empecé a trabajar en el mundo de la empresa porque me gusta muchísimo más y desarrollé mi propio proyecto personal que se llama Pedalógica, en el que también trato la divulgación científica de la pedagogía, que es una ciencia poco conocida. Entonces, ahora os voy a contar un poquito de dónde surge la idea de crear este podcast. Es una idea que me daba muchas vueltas porque en Pedalógica yo creaba contenido para Instagram y para redes sociales en los que no podías pasar el minuto y medio. Bueno, ya conocéis el formato Reel. Entonces había muchas cosas que se quedaban en el tintero, ¿no? O sea, contabas algo y se te quedaba en el aire porque no eras capaz de explicar con detalle lo que querías explicar a la gente para que pudieran conocer esa parte de la pedagogía. Así que me daba en la cabeza vueltas el hacer un podcast. Y bueno, ahí fue donde entró Sonia. La verdad es que es un proyecto en el que no te puedes meter tú solo, o puedes, pero el trabajo que lleva es muy, muy amplio y con mis demás proyectos yo no podía hacer frente a uno nuevo. Y apareció Sonia en escena, que decidió unirse al proyecto y entre las dos lo estamos sacando adelante. Es que, sí, que voy a añadir a todo eso. Pues no sé. Si es que la idea salió de ti y yo dije, venga, vamos. Es que no puedo añadir nada más. Dije, me parece una idea súper interesante, relacionada con lo que hemos estudiado, con lo que hemos estado preparándonos. A mí me gusta trabajar mucho y dije, venga, va, por ello. Totalmente. Además es que fue bonito porque esas ideas que se quedan en el tintero, luego a la larga te quedas pensando, ¿y si hubiera hecho tal? ¿Sabes? Así que es otra forma de haber llevado la idea a plano real y pues es que gracias a ti, Sonia, porque si no yo no lo habría hecho, la verdad. Bueno, a lo mejor a largo plazo, pero qué no maja. Antes de comenzar con nuestro podcast, os explicaremos brevemente cómo nos hemos organizado. Vamos a explorar un montón de temas que puede que no conozcas y cada uno de estos temas se emitirá en distintos episodios.
Hoy reflexionaremos sobre la pedagogía y cómo influye de manera global en nuestras vidas. Abordaremos este tema en los 3 próximos episodios. No te pierdas cada lunes una nueva entrega. En este primer episodio reflexionaremos sobre qué es la pedagogía, su origen y por qué es una ciencia. Vamos a hablar de la etimología de la palabra pedagogía. Viene de paidagogos, desde la antigua Grecia. Paidos significa niño, gogía, llevar o conducir. De ahí que los paidagogos eran los esclavos encargados de llevar a los niños a la escuela. Bueno, para empezar vamos a hablar un poquito de qué es la pedagogía, ¿no? Y para hablar de qué es algo, lo mejor es irse al origen de ese algo. Pues la pedagogía nace en Grecia. En Grecia el pedagogo era pues un esclavo que vivía con las familias y se dedicaba a estar con los niños y acompañarles en sus estudios, en sus labores y en sus aprendizajes. Era una niñera, literalmente, o niñero. Eran más hombres, ¿no? Yo creo, en la antigua Grecia. No, tengo pues esa la duda, verdad es que yo creo que era... La verdad es que no lo tengo claro, si la figura del pedagogo en Grecia eran mujeres o eran hombres. Uy, lo tengo que buscar eso. Porque siempre lo he leído como en masculino, en los libros, en historia de la educación, tanto en primero como en segundo que lo dimos. Y luego lo que siempre que he leído cosas de la educación en la antigua Grecia, cuando se habla, siempre se habla del esclavo o del pedagogo que se usa también en la literatura. Pero puede ser que fuera. Y siempre masculino. La relación de la figura del pedagogo quizás con la mujer empieza más como, pues no sé, como cuando empezó a haber institutrices, ¿no? Dentro de las casas de la gente pudiente. Porque quizás es la primera figura así reconocida que se dedica a la educación. Sí. Bueno, no lo tengo claro del todo, pero yo creo que sí. Yo tampoco. Bueno, posteriormente, que yo creo que está relacionado con lo que hemos dicho de las institutrices, nos encontraríamos en la Ilustración, en donde ya se deja de ver al pedagogo como alguien que solo se enfoca en la primera parte de la educación en la infancia y se extrapola al conocimiento en todas las etapas de la vida. Es decir, pues la pedagogía es una guía física, psíquica, conducción, apoyo personal y vivencial. Al final es el desarrollo humano al completo, no solo fijarnos, en las crianzas, también luego la adquisición de conocimientos, pero también están pues las habilidades sociales, el desarrollo personal, profesional, social. La pedagogía al final incluye todo lo que incluye la educación. Y la educación no solo es la crianza y adquirir conocimientos, es más que eso. Claro, si no seríamos robots. Eso es. La historia es que actualmente también tú cuando a alguien le hablas de pedagogía... Bueno, te voy a hacer una pregunta, Sonia, que a mí me ha pasado bastante. O sea, ¿cuántas veces te han dicho que limpias pies? Mogollón. Yo tenía... la primera vez que le dije a mi abuela que iba a estudiar pedagogía me dijo, ¿pero a ti te va a gustar quitar callos de los pies? Y yo, totalmente. No es eso, pero bueno, mi abuela era una persona mayor que puedes entenderlo más, pero la gente... No, pero con gente joven a mí me ha pasado. Sí, en general no saben lo que es la pedagogía, no... Sí, no hay gente que sí que te lo relaciona, pero solo te lo relacionan con los niños, y gente que también se piensa que eres logopeda, y tampoco eres logopeda. Entonces, yo creo que la propia palabra... es desconocida en el vocabulario habitual de la gente de a pie. Sí, totalmente. Con lo de logopeda a mí me hizo mucha gracia. Una vez estaba hablando, yo trabajaba en un bar cuando aquello, y ya estaba estudiando pedagogía. Yo creo que era mi primer o segundo año, que tampoco yo tenía súper claro lo que era pedagogía, pero algo ya sabía, ¿vale? Y me viene un cliente y me dice, que me ha dicho tu jefe que te has puesto a estudiar pedagogía. Y yo, sí, tal. Bueno, pues empezamos a hablar y de repente yo me trabé en una palabra, no me salía a decir la palabra, no me acuerdo qué palabra era, pero una palabra larga, ¿sabes? Y yo, venga a trabarme, y digo, pues nada, pues no me sale la palabra. Y se me queda así mirando y dice, pues menos mal que vas a estudiar pedagogía, a ver cómo vas a ayudar a los niños a hablar bien. Y te confundí con logopeda. Bueno, eso más el logopeda. Entonces, sí, totalmente. Bueno, pues en sí la pedagogía es la ciencia que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero durante toda la vida. Va como por etapas, ¿no? Yo creo que la edad
la primera edad del aprendizaje, desde los bebés hasta más o menos la adolescencia, incluso un poco más, todo eso es como formativo, educación, aprendizaje, pero luego también, o sea, cuando ya alcanzas la adultez, hay una parte, todo eso posterior, que también seguimos aprendiendo, o sea, el ser humano aprende durante toda la vida. Por supuesto. Sí. Entonces, Sí. El fomento de fortalecer esas estructuras neuronales que ayudan al aprendizaje, las estructuras que ya tiene creadas la persona cuando es adulta, para que ese aprendizaje se siga produciendo de lo que él quiera, o sea, de un idioma, o sea, claramente va a ser más complicado a nivel tiempo, a nivel esfuerzo mental, aprender algo pasada cierta edad, porque al final lo que haces es las estructuras que ya tienes las vas reforzando, pero no creas tan fácilmente nuevas. Que siempre puedes aprender, ¿no? Y que cuando eres adulto hay cosas que... Los idiomas. El idioma te va a costar mucho más de adulto que si eres niño, eso está claro. Pero en general lo que es el aprendizaje, lo que tenemos los adultos es que podemos tirar de lo aprendido. ¿Sabes? Claro, como utilizar estructuras que ya has hecho, o sea, porque al final tienes ya tu modo de aprender. Exactamente, para aprender otras cosas. Y esto hay veces que a la gente le cuesta. Le cuesta porque no usan lo que ya saben. Y yo creo que los pedagogos también debemos explicar esto a la gente. Enseñar a relacionar. Que quiere aprender de adulta y enseñarle a relacionar conceptos, a relacionar sistemas de estudio, o sistemas de aprendizaje, o en general eso. O conceptos, o sea, aunque dos conceptos pertenezcan a distintas materias y estés aprendiendo algo nuevo, de algo totalmente diferente, tú puedes hacer una relación directa con algo que ya conoces para recordar eso nuevo. Sí, totalmente. Y la madurez, hay que usar la madurez para aprender, no, de verdad. Yo cuando estaba estudiando, bueno, yo estudié de adulta, como os he dicho antes, cuando estaba acabando bachiller de adulta, al final yo usaba cosas de mi vida cotidiana para recordar conceptos. Esto cuando yo era adolescente tenía mucha mejor memoria, no usaba estas técnicas. Pues lo vivido, porque tampoco había vivido mucho, era un adolescente. Y no lo usaba, y al final si lo hubiera usado, pues me hubiera costado muchísimo menos todavía el estudiar, porque hay cosas que hay que memorizar. O sea, hay que entender, pero hay cosas que hay que memorizar. Una fecha, o sea, tú hablas español, vas a entender historia, pero hay fechas que te tienes que aprender de memoria, no queda otra. Ya, bueno, eso ya también es el tema de cómo funciona el sistema educativo, que da para otro podcast, el tema de la memoria, pero bueno, sí que es importante tener memoria, pero para lo que hay que tenerla. Yo creo que para memorizar datos, que es pues así, aleatorios, o sea, ¿de qué te sirve saber fechas que no vas a utilizar nunca? O sea, hay una parte que es cultura general, pero otra que te sirven para aprobar un examen y luego, o sea, a ver, que está muy bien que tú conozcas el nombre de una teoría y su autor, pero que sepas y que más o menos sepas en la historia, el contexto, para saber más o menos dónde estaba este señor ubicado dentro de la historia de la humanidad, para saber por qué reflexionaba de esa forma. Pero claro, más allá de ahí, o sea, el saberte justo los 4 dígitos del año, es que es innecesario totalmente. Ya. Cuando tenemos las nuevas tecnologías, que a un clic ya sabes la fecha. Tienes una fecha, eso es. Pero bueno, ahí yo también tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque el hecho de que utilicemos la tecnología para no recordar cosas porque nos las facilita la propia tecnología, también ha hecho que esto da para otro podcast. También ha hecho que esa memoria la vayamos deteriorando. O sea, esto lo hablo yo mucho con mi abuela, con mi madre, en el hecho de que, a ver, tú antes tenías en la cabeza, te sabías números de teléfono, los apellidos de tus amigos, te sabías cosas, o sea, que direcciones de casa de tus amigos, pues porque alguna vez les habías mandado una carta. Y ahora realmente esos datos ya no están en tu cabeza. No. Si te sabes un teléfono es el tuyo y da gracias. Y da gracias que te sepas el DNI para no mirarlo cuando tienes que escribirlo en algún sitio. También la pedagogía estudia la formación y el desarrollo personal, profesional, social y cultural de las personas y grupos a lo largo de toda la vida. Claro, esto es a lo que veníamos hablando, ¿no? Es decir, si se relaciona solo con la educación en la primera etapa de la vida, realmente se está errando, porque la pedagogía engloba muchísimo más y no solo el ámbito educativo. O sea,
la pedagogía se extiende al ámbito social, al ámbito empresarial, o sea, la figura del pedagogo tiene cabida en otros ámbitos, que está reconocido sus competencias en ellos. Y bueno, es otra de las funciones de este podcast, ¿no? Hacer ver dónde entra un pedagogo y qué es un pedagogo y por qué es importante la pedagogía en la sociedad. Y yo quisiera remarcar lo de que es una ciencia. Sí. Porque no somos gurús. O sea, cuando un pedagogo habla de una metodología en concreto, no es que de repente lo soñó por la noche, se levanta y dijo, las canciones sirven para aprender los números. No. O sea, no va así la cosa. Detrás de cada metodología, de cada forma de evaluar, de lo que es lo que marca la pedagogía, hay un estudio detrás, hay un estudio bibliográfico, hay un estudio práctico, se hacen investigaciones. Es un método científico. Es un método científico. Si quieres probar una metodología concreta, te vas a buscar 4 o 5 aulas para ver cómo funciona, si funciona o no funciona, qué es lo que hay que mejorar. Efectivamente. No somos gurús, ni somos qué creativos somos que se nos ha ocurrido esto, ¿no? Detrás de, claro que no. de esa creatividad hay mucho estudio y mucho trabajo. Yo creo que esto mucha gente no lo tiene en cuenta. Incluso gente que se dedica al mundo educativo no lo tiene en cuenta y nos ven un poco como los gurús. Sí, no yo creo que eso mundo, también, no todo el claro, mundo. efectivamente. Yo creo que eso también es falta de comunidad dentro de los diferentes perfiles que hay en el mundo educativo, ¿no? Porque al pedagogo al final es una figura más teórica, más de investigación, más de entender cómo funciona la educación, mientras que la gente que está al pie del cañón, que son los profesores, todos los docentes y toda la gente que está dentro de los centros educativos, claro, ellos tienen su sistema, su forma de hacer las cosas, y si les funciona y les resuelve hasta ese momento, lo que es la innovación, que es lo que trae el pedagogo a las aulas, porque es quien coge lo que ya existe y lo transforma para intentar convertirlo en algo mejor. Entonces, es normal, yo creo, que dentro de la figura del docente de a pie se vea como, o sea, al final es salir de su zona de confort el propio docente. Entonces yo creo que es falta de esa comunidad, de ese contacto continuo entre investigación educativa y práctica educativa, la que hace que a lo mejor se nos vea como gurús. Sí. También hay que agradecer a aquellos docentes que nos dejan entrar en su aula o que nos... Totalmente. O que igual no nos hace falta en ese momento entrar en el aula, pero nos hacen de observadores y colaboran. Hay que agradecérselo porque para mí son vocacionales, son apasionados de la educación como lo somos nosotras. Y es importante. Por eso digo que... Es importante porque forman parte de la investigación, o sea... Claro. Son es que un agente dentro de la investigación. Claro, yo creo que sin ellos no somos nada, pero que ellos tengan en cuenta que nosotros queremos aportar, porque la sociedad cambia, y como la sociedad cambia, la educación cambia. Entonces, como no somos estáticos, pues nada, animo a los docentes que no nos han abierto las puertas a que nos las abran ahora. Totalmente. Y además es que está claro, o sea, cuando un docente recibe una formación de cualquier tipo que mejora su trabajo, es que ellos mismos se sienten mejor, se sienten con su trabajo más activos. Al final, toda monotonía pues lleva a esa sensación de y ya, hasta aquí, o sea, no hay más. Y yo creo que al final la innovación es lo que hace dentro de las profesiones, de igual cual sea. Ahora, porque hablamos de esto, es pues eso, mejorar esos perfiles, sentir ese avance tan necesario en la carrera profesional para no sentirse estancado. O sea, a mí me parece súper importante también. Venga. Bueno, pues como íbamos diciendo, ¿por qué la pedagogía es una ciencia? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que analizamos las leyes que rigen la educación del ser humano en la sociedad y que abarca todo el proceso educativo, es decir, actividad de educadores y educandos, objetivos, contenidos, métodos, medios de la actividad educativa, la evaluación, etc. Y yo creo que para concluir, decir que la pedagogía es el núcleo central de las ciencias de la educación y que lo que se busca es comprender cómo la educación influye en la persona a lo largo del tiempo. Repetimos mucho lo de a lo largo del tiempo, pero es porque nos han encasillado mucho con niños pequeños.
Entonces, Ya, es bueno, verdad. Yo creo que al final es como que tienes la necesidad de decir todo el rato de que, jolín, que también ayudamos a que no se deteriore cognitivamente la gente mayor o cosas así que también son importantes. Igual que las empresas, sí, ¿sabes? En plan, jolín, al final el pedagogo está dentro de empresas también, la figura tiene cabida y está totalmente mm, relacionado con la formación adulta, la formación sí. permanente. Bueno, sí, al final es que es por eso. Ahora sabes que la pedagogía es una ciencia poco conocida, pero abarca tantos ámbitos y tiene tanto efecto que es primordial en las sociedades modernas. Si te ha gustado, dale al like, comparte y te esperamos en próximos episodios en Píldoras Pedagógicas, el podcast que enciende la chispa perdida de la educación. Hasta la semana que viene.